La luna colgaba inmóvil sobre San Gabriel, arrojando su pálida luz sobre el pueblo dormido. Era una noche serena, como tantas otras, pero había algo en el aire que se sentía distinto. Un escalofrío recorría las calles empedradas, las ventanas cerradas y los techos bajos de las casas. A lo lejos, el bosque parecía más oscuro, más profundo, como si la tierra misma respirara con dificultad. Pedro regresaba a casa, caminando bajo la luz de las estrellas después de un largo día en los campos. El cencerro de las vacas había marcado el fin de la jornada y los últimos rayos de sol se habían apagado hacía horas. Sin embargo, aquella tranquilidad habitual no lograba calmarlo. Había algo extraño en la noche. El viento murmuraba entre los árboles, llevando palabras que no lograba comprender. Era solo su imaginación, se dijo, sacudiendo la cabeza como para espantar el pensamiento. Sin embargo, su paso se aceleraba con cada sombra que creía ver moverse en su periferia. Y entonces lo escuchó. El canto de un gallo rompió el silencio con un sonido que no tenía nada de natural. Era un grito largo y desgarrador, como si algo estuviera siendo torturado. Pedro se detuvo, helado, mientras el eco del canto se extendía por las montañas. Nunca había escuchado algo así, ni siquiera en las madrugadas más frías, cuando los animales parecían pelear contra la misma muerte. Este canto era distinto. Había algo humano en él, algo que no podía describir, pero que lo llenó de terror. Sin darse cuenta, comenzó a correr. Sus botas golpeaban el camino de tierra, levantando polvo bajo la luz de la luna. Cuando finalmente vio su casa, su respiración era pesada y el corazón le golpeaba con fuerza el pecho. En el umbral lo esperaba María, su esposa, con los brazos cruzados y el rostro pálido. ¿También lo escuchaste?, preguntó ella, antes de que él dijera nada. Pedro asintió, todavía tratando de recuperar el aliento. Entró en la casa sin decir una palabra y cerró la puerta con fuerza. María lo siguió, pero no insistió. Sabía que había algo más en su silencio que el cansancio habitual del trabajo. Había miedo en sus ojos, un miedo que ella misma compartía, aunque no lo dijera en voz alta. Esa noche, el sueño no llegó fácilmente. En cada rincón de la casa parecía haber una sombra más oscura, y el canto del gallo seguía resonando en la mente de Pedro, como si estuviera llamándolo desde la distancia. Al amanecer, el pueblo entero estaba inquieto. Los rumores se esparcían como fuego entre los aldeanos. Algunos decían que habían escuchado el canto durante la noche. Otros lo negaban, como si al hacerlo pudieran escapar del miedo. Las conversaciones giraban en torno a lo mismo: el gallo. En la plaza principal, don Felipe, el anciano más sabio del pueblo, escuchaba los murmullos con una expresión grave. Su rostro curtido por los años parecía haber visto demasiadas cosas, y sus ojos oscuros reflejaban la misma preocupación que todos sentían. «No fue un canto cualquiera», dijo finalmente, su voz profunda y pausada silenciando a los demás. «Es un presagio. Algo oscuro se acerca». Las palabras de don Felipe se esparcieron entre la multitud, llevando consigo un peso que ninguno podía ignorar. Algunos se persignaron, otros bajaron la cabeza y murmuraron oraciones. San Gabriel, con todas sus leyendas de aparecidos y brujas, había vivido en el límite entre lo real y lo sobrenatural durante generaciones. Pero esta vez era distinto. Esta vez, el miedo era tangible. Pedro escuchaba a los demás en silencio, con el ceño fruncido. Su mente, sin embargo, no estaba en las palabras de don Felipe ni en los murmullos de los aldeanos. Pensaba en su propia vida, en los campos que apenas producían lo suficiente para alimentar a su familia, en las deudas que parecían crecer como la hierba mala. Desde niño había conocido la pobreza, y aunque trabajaba de sol a sol, nunca parecía ser suficiente.
Ese pensamiento lo consumía más que cualquier superstición. Al mediodía, mientras trabajaba en los surcos, compartió sus pensamientos con Julián, su amigo más cercano. «A veces creo que Dios no escucha nuestras plegarias», dijo Pedro, lanzando una piedra hacia el borde del campo. «Si tuviera una oportunidad, aunque fuera peligrosa, la tomaría. Haría cualquier cosa por cambiar mi destino». Julián dejó de trabajar y lo miró con seriedad. Su rostro, quemado por el sol y marcado por los años, reflejaba una mezcla de preocupación y advertencia. «Los atajos suelen costar caro, Pedro. No olvides eso». Pedro no respondió. Solo apretó la mandíbula y volvió a trabajar, con los pensamientos aún más pesados en su mente. Esa noche, Pedro tuvo un sueño extraño. En él, estaba en medio del bosque, rodeado por una oscuridad tan densa que parecía palpitar. Frente a él, una figura emergió de las sombras, un hombre alto, vestido completamente de negro. Su rostro estaba oculto bajo un sombrero de ala ancha, pero sus ojos brillaban como brasas en la penumbra. «¿Qué harías por cambiar tu destino, Pedro?», preguntó la figura con una voz que resonaba como un eco, como si no viniera de una sola boca, sino de todas las direcciones. Pedro intentó hablar, pero su garganta estaba seca. La figura alzó una mano y señaló algo detrás de él. Al darse vuelta, Pedro vio un gallo negro, más grande de lo que debería ser, con plumas que parecían absorber la luz y ojos que brillaban igual que los del hombre. «Todo lo que deseas puede ser tuyo. Solo debes decidir». Pedro despertó de golpe, con el pecho agitado y la respiración entrecortada. Miró a su alrededor, tratando de convencerse de que todo había sido un sueño. Pero entonces, sobre la cama, encontró algo que no podía explicar: una pluma negra, brillante como el azabache. En la madrugada, el canto volvió a escucharse. Esta vez era más fuerte, más profundo, y parecía venir desde el patio de su propia casa. Pedro se levantó, temblando, y se asomó por la ventana. Allí, entre las sombras de los árboles, creyó ver algo. Una figura alargada y negra que lo miraba con ojos rojos brillantes. Un golpe en la puerta lo hizo retroceder. Cuando abrió, encontró a Julián, con el rostro desencajado y el aliento corto. «Mi gallinero», dijo Julián, con voz temblorosa. «Algo lo atacó esta noche. No quedaron ni las plumas. Todo lo devoró esa cosa». Pedro no respondió. Cerró la puerta lentamente, dejando a su amigo en la penumbra. Se sentó en la cama, sosteniendo la pluma negra que había encontrado horas antes. Afuera, el canto del gallo resonó una vez más, prolongado y amenazante, como una advertencia que solo él podía entender. El pueblo estaba inmerso en la oscuridad, y Pedro sabía que aquella noche era solo el principio. La bruma del amanecer cubría el pueblo como un manto espeso, apagando los colores del día. San Gabriel amaneció en tensión, con las miradas de los aldeanos perdidas en el horizonte, como si esperaran una señal, algo que explicara lo ocurrido. El canto del gallo había perturbado la paz nocturna, dejando en cada casa una sensación de desasosiego que ni las primeras luces del sol lograban disipar. Pedro había pasado la noche en vela. La pluma negra aún estaba sobre la mesa junto a su cama, un recordatorio tangible de que lo que había vivido no había sido un sueño común. María, inquieta por el comportamiento de su esposo, evitaba hacer preguntas, aunque su preocupación era evidente. Mientras Pedro se ponía las botas para salir al campo, ella lo detuvo con una mano suave sobre su brazo. «Pedro, no estás bien. Tómate el día. Algo extraño está pasando. Y tú...». Su voz se quebró por un momento. «Tú no pareces el mismo». Pedro se zafó con cuidado y le dio un beso en la frente antes de salir.
No tenía respuestas para María, y sus propios pensamientos lo atormentaban demasiado como para intentar calmar los de ella. En la plaza del pueblo, el ambiente era tenso. Los rumores sobre el gallo negro se propagaban rápidamente. Algunos aseguraban haberlo visto, una sombra oscura moviéndose entre los árboles. Otros hablaban de las desapariciones de animales y de las cosechas marchitas que habían comenzado a aparecer en las tierras cercanas. Don Felipe se encontraba en el centro de un círculo de aldeanos. Su voz profunda y pausada dominaba el murmullo de la multitud. «Este no es un gallo común», declaró, sosteniendo un bastón de madera con las manos firmes. «No olviden lo que cuentan los viejos relatos. Es un mensajero del mal, un anuncio de que algo más está por venir. No lo desafíen, no intenten enfrentarlo». Las palabras de don Felipe hicieron que algunos aldeanos se persignaran. Otros se alejaron, moviendo la cabeza con escepticismo. Pedro escuchaba desde un rincón con el ceño fruncido. Sabía que el anciano tenía razón. Había sentido el poder oscuro en el canto del gallo, pero algo más lo inquietaba, el hombre del sueño. ¿Había sido solo una pesadilla? ¿O era algo más real? Esa noche, Pedro sintió un escalofrío recorrerle la espalda antes de escuchar el canto por tercera vez. Estaba en la mesa de la cocina, con la mirada fija en la pluma negra, cuando el sonido resonó en la distancia, profundo y prolongado. Se levantó de golpe, con la sensación de que algo estaba a punto de suceder. María lo miró desde el rincón donde estaba rezando, su rostro pálido bajo la luz de la vela. «No salgas, Pedro», le rogó. «Quédate aquí conmigo». Pero Pedro ya había abierto la puerta. No supo explicar por qué, pero algo lo llamaba, una fuerza que no podía resistir. El aire era frío y el viento susurraba entre los árboles como si conociera secretos que él no sabía. Sin pensarlo, Pedro comenzó a caminar hacia el bosque. No llevaba más que su ropa de trabajo y una linterna que apenas iluminaba unos pasos frente a él. El bosque parecía vivo, con ramas que crujían a su alrededor y sombras que se movían en su periferia. De pronto, el canto se escuchó otra vez, esta vez tan cerca que sintió un escalofrío recorrerle todo el cuerpo. La linterna tembló en su mano mientras avanzaba hacia un claro que se abría en medio de los árboles. Allí estaba. El hombre de negro se encontraba de pie, con las manos cruzadas a la espalda y la misma postura tranquila del sueño. A su lado, el gallo negro, enorme y aterrador, lo observaba con ojos rojos que brillaban en la penumbra. Las plumas del gallo parecían absorber la poca luz de la luna y su presencia llenaba el aire con una tensión casi insoportable. «Pedro, me alegra que hayas venido», dijo el hombre, su voz resonando en la mente de Pedro como un eco distante. Pedro no respondió. Su cuerpo estaba rígido y sus piernas temblaban, pero no podía retroceder. El hombre inclinó ligeramente la cabeza como si estuviera estudiándolo. «Sé lo que deseas», continuó. «Puedo darte todo lo que anhelas. Riqueza, respeto, una vida sin sufrimientos. Todo puede ser tuyo, pero todo tiene un precio». El hombre extendió una mano hacia Pedro. Su piel era pálida, casi translúcida, y sus dedos eran largos, como garras. «Debes enfrentar a mi emisario», dijo, señalando al gallo negro con un leve movimiento de cabeza. «Una simple pelea de gallos. Si tu gallo gana, todo lo que deseas será tuyo. Pero si pierdes...» Sonrió, dejando que sus palabras colgaran en el aire. «Bueno, perder no es una opción que puedas permitirte». Pedro sintió como el miedo y la ambición luchaban dentro de él. Sus pensamientos se arremolinaban, pero el hombre parecía leerlos como si fueran un libro abierto. «No te pido tu alma», añadió casi en un susurro.
solo tu voluntad. El gallo negro dio un paso hacia adelante, y Pedro sintió que su corazón se detenía por un momento. Luego, sin darse cuenta de cómo, las palabras salieron de su boca. «Acepto». La sonrisa del hombre se ensanchó, y su sombra pareció crecer bajo la luz de la luna. «Así sea». Extendió una jaula de madera hacia Pedro. En su interior, un gallo común, de plumaje rojizo y mirada intensa, se agitaba como si entendiera el peligro que enfrentaría. Pedro tomó la jaula con manos temblorosas. «3 cantos», dijo el hombre mientras retrocedía hacia las sombras. «Escucha con atención. El gallo canta 3 veces antes de reclamar lo que es suyo». Antes de que Pedro pudiera responder, el hombre y el gallo negro desaparecieron en la oscuridad del bosque, dejando a Pedro solo en el claro. El silencio que quedó era aún más aterrador que el canto. De regreso en casa, Pedro colocó la jaula sobre la mesa y se dejó caer en una silla, exhausto. María lo observaba desde la puerta, sus ojos llenos de preocupación y lágrimas contenidas. «¿Qué has hecho, Pedro?», le preguntó, su voz quebrada. Pedro no respondió. No podía. Sus manos temblaban mientras se llevaba el rostro hacia ellas, tratando de encontrar alguna manera de justificar lo que acababa de hacer. Afuera, el viento aullaba, y en la distancia, el canto del gallo resonaba una vez más, como un reloj marcando el inicio de algo inevitable. La noche de San Gabriel era más oscura que nunca, y Pedro sabía que el pacto que había sellado cambiaría su vida para siempre. La mañana en San Gabriel amaneció gris, como si el cielo compartiera la opresión que se había instalado en el pueblo. Pedro no pegó ojo durante la noche. La jaula con el gallo permanecía sobre la mesa, su ocupante inmóvil, observándolo con unos ojos oscuros y penetrantes. María, sentada junto a la ventana, sostenía un rosario entre las manos. Sus dedos recorrían las cuentas con torpeza, y su oración apenas era un susurro, como si temiera que una voz más alta pudiera traer algo oscuro hacia ellos. Pedro no podía mirar a su esposa. La culpa lo roía desde dentro, pero su ambición aún ardía como una brasa que no terminaba de apagarse. El recuerdo del hombre de negro y el gallo gigante lo atormentaban, y las palabras 3 cantos resonaban en su cabeza como un eco incesante. Salió al campo al amanecer, tratando de encontrar en el trabajo físico una distracción para su mente, pero no encontró consuelo. En el horizonte, las cosechas que antes lucían verdes y prometedoras ahora parecían marchitas. Las espigas se inclinaban como si algo las hubiese drenado de vida. Al mediodía, un grupo de aldeanos se reunió en la plaza. La desaparición de animales, los ruidos extraños y el frío inexplicable en las noches habían puesto a todos en alerta. Don Felipe se encontraba de pie en el centro del grupo, con su bastón en mano, y la gravedad de su expresión silenció las conversaciones. «El gallo canta 3 veces», dijo con un tono que parecía retumbar en el aire. «Y con cada canto, el mal se acerca más. Lo que enfrentamos no es natural, y no podemos ignorarlo». Algunos aldeanos asintieron, persignándose. Otros murmuraron con incredulidad, tratando de convencer a sus mentes de que todo eran exageraciones. Sin embargo, nadie pudo negar que algo estaba cambiando en San Gabriel. Incluso los animales lo sabían. Los perros no dejaban de ladrar, mirando a la nada con los ojos desorbitados, y los pájaros que solían llenar el aire con su canto, ahora habían desaparecido. Pedro escuchaba desde las sombras, apartándose del grupo con la sensación de que las palabras de don Felipe estaban dirigidas directamente a él. Era su pacto, su decisión, lo que había traído el mal al pueblo. Pero aún no podía enfrentarlo, no podía admitirlo, ni siquiera a sí mismo. Esa noche, Pedro sintió el frío antes de escuchar el canto. Estaba acostado, con la mirada fija en el techo,
cuando un escalofrío le recorrió el cuerpo, como si un hielo invisible se filtrara bajo su piel. Y entonces, el segundo canto resonó. Fue más profundo que el primero, más prolongado, y parecía emanar desde la misma tierra. Pedro se levantó de golpe, cubierto de sudor frío. María estaba despierta, abrazando el rosario contra su pecho, sus labios moviéndose en una oración silenciosa. Pedro caminó hacia la ventana, y allí lo vio. El gallo negro estaba posado en la rama más alta de un árbol frente a la casa. Sus ojos brillaban con un fuego rojo intenso, y su figura parecía más grande que nunca, como si se alimentara del miedo que provocaba. Pedro sintió que sus piernas flaqueaban, pero no pudo apartar la mirada. De repente, el gallo extendió sus alas negras y levantó vuelo, desapareciendo en la oscuridad del bosque. Pedro se apartó de la ventana, temblando. El segundo canto había llegado, y sabía que el tercero sería su sentencia. A la mañana siguiente, el pueblo estaba en caos. Un establo había ardido durante la noche, y aunque lograron apagar el fuego, los animales que sobrevivieron estaban marcados con arañazos profundos en sus cuerpos, como si hubieran sido atacados por algo con garras gigantes. Los aldeanos hablaban en susurros, aterrorizados, mientras don Felipe trataba de mantener la calma. «Esto no es una casualidad», dijo el anciano, su voz firme aunque sus ojos delataban preocupación. «Debemos actuar antes de que sea demasiado tarde. El gallo negro es un emisario del mal. Si no lo detenemos, el tercer canto será nuestra condena». La reunión se tornó tensa. Algunos proponían buscar al gallo y acabar con él, mientras otros, paralizados por el miedo, advertían que enfrentar algo tan oscuro solo traería más desgracias. Pedro, que había permanecido al margen, apretaba los puños. Sabía que no podían detener al gallo, no mientras el pacto estuviera vigente. María, que hasta entonces había guardado silencio, se acercó a Pedro esa noche. Había encontrado la pluma negra que él guardaba en un rincón, y las sospechas que tenía desde hacía días finalmente tomaron forma. «Pedro, dime la verdad», le dijo con la voz entrecortada. «¿Qué está pasando? ¿Qué has hecho?» Pedro no pudo mirarla a los ojos. Se pasó las manos por el rostro y respiró hondo antes de hablar. «Hice un pacto, María. Fue por nosotros, por nuestra vida, por salir de esta miseria, pero no sabía lo que estaba trayendo». María lo miró horrorizada, sus ojos llenos de lágrimas. «¿Qué has hecho?», repitió en un susurro. «Nos has condenado». Pedro no pudo responder. La culpa lo ahogaba, pero aún había una pequeña chispa de esperanza en su interior, la esperanza de que pudiera encontrar una manera de revertir lo que había desatado. La tercera noche llegó con una oscuridad más espesa que nunca. El bosque parecía rodear el pueblo como un gigante acechante, y el aire estaba cargado de un silencio antinatural. Pedro se sentó en la mesa, con la jaula del gallo frente a él. Sabía que debía prepararse. El tercer canto sería el final, y tenía que enfrentarlo. María lo observaba desde el umbral, sosteniendo un rosario entre sus manos temblorosas. Sus labios se movían en una oración continua, como si pudiera protegerlo con sus palabras. Pedro le dio una última mirada antes de levantarse, tomando la jaula y dirigiéndose hacia el bosque. «No vayas, Pedro», le rogó María, con lágrimas en los ojos. «No lo hagas». Pero Pedro ya había tomado su decisión. Si había un precio que pagar, lo haría solo. Se adentró en la oscuridad del bosque, siguiendo el canto que resonaba en la distancia, profundo y penetrante, como un tambor marcando el paso de un ejército. Sabía que el gallo lo estaba esperando, y que su destino se decidiría esa noche. El tercer canto era inevitable. La oscuridad del bosque lo envolvía como un velo vivo, pesado y húmedo.
Las ramas de los árboles parecían inclinarse hacia Pedro mientras avanzaba, como si quisieran atraparlo. Cada paso era más difícil que el anterior, no porque el camino fuera abrupto, sino porque el aire mismo parecía resistirse a sus movimientos. La jaula que cargaba en una mano pesaba como si fuera de hierro macizo, y el gallo rojizo dentro de ella permanecía inmóvil, con los ojos fijos en Pedro, como si lo juzgara. El canto del gallo negro resonaba entre los árboles, profundo y gutural, una advertencia y una invitación al mismo tiempo. Pedro sabía que lo estaban guiando hacia el claro donde el pacto había comenzado. Su corazón latía con fuerza en su pecho, pero no se detuvo. Había tomado su decisión. Enfrentaría al gallo negro, al hombre de negro y a su propio destino. María no podía quedarse quieta. Desde la ventana de la casa miraba el bosque, esperando ver alguna señal de Pedro. Su corazón le decía que algo terrible estaba a punto de suceder, pero también sabía que no podía dejarlo solo. Finalmente, agarró el rosario, una cruz que el sacerdote le había dado, y salió hacia la plaza, buscando ayuda. En la iglesia, encontró a don Felipe y a varios aldeanos que aún estaban reunidos. Sus rostros mostraban el mismo temor que ella sentía. Pero cuando María explicó lo que Pedro había hecho, una mezcla de sorpresa y resignación cruzó sus rostros. Don Felipe, con su bastón en la mano, fue el primero en hablar. Si va al bosque solo, no regresará. Debemos ayudarlo. Algunos aldeanos retrocedieron, murmurando excusas, pero otros, armados con antorchas y herramientas de trabajo, decidieron acompañar a don Felipe y a María. El grupo se adentró en el bosque, siguiendo el eco del canto, sus pasos llenos de temor y determinación. Pedro llegó al claro. El lugar parecía más grande que la primera vez que estuvo allí, como si las sombras lo hubieran expandido. En el centro, el gallo negro estaba posado sobre una roca, con las alas extendidas y los ojos brillando como brasas. Frente a él, el hombre de negro esperaba, con las manos cruzadas detrás de la espalda y una sonrisa que apenas se insinuaba bajo el ala de su sombrero. «Pedro», dijo el hombre, con una voz que resonó como un trueno suave. «Has llegado justo a tiempo». El gallo negro soltó un cacareo profundo, casi humano, que hizo que Pedro retrocediera un paso, pero el hombre alzó una mano como para calmarlo. «No temas. Esta es tu oportunidad de demostrar tu valía, tu voluntad contra la mía». Pedro tragó saliva, sin saber qué responder. Colocó la jaula con su gallo en el suelo y abrió la puerta. El ave salió con cautela, mirando alrededor antes de fijar su atención en el gallo negro. Era más pequeño, menos imponente, pero sus plumas rojizas parecían brillar con una intensidad propia. «La pelea no es solo entre gallos, Pedro», continuó el hombre, mientras daba un paso hacia atrás, sumergiéndose en las sombras. «Es entre tú y el destino que has escogido». El gallo negro bajó de la roca, sus movimientos lentos y deliberados. Sus ojos brillaban como si estuviera disfrutando el momento. Pedro sintió que el aire se volvía más pesado con cada paso que daba. «Ataca», gritó Pedro, su voz llena de desesperación, pero el gallo rojizo no se movió. En ese momento, el gallo negro saltó hacia adelante, extendiendo sus garras como cuchillas. El gallo rojizo lo enfrentó, con un cacareo que resonó como un grito de batalla. Los dos animales chocaron en una danza frenética de plumas y garras. Pedro observaba la pelea con el corazón en la garganta, pero pronto se dio cuenta de que no podía quedarse quieto. Algo más estaba ocurriendo. La figura del hombre de negro apareció detrás del gallo negro, sus ojos brillando con la misma intensidad maligna. Pedro sintió que sus piernas flaqueaban, pero en ese momento escuchó una voz. «¡Pedro!». Era María, corriendo hacia el claro con el rosario en una mano
y la cruz en la otra. Don Felipe y los aldeanos llegaron detrás de ella, formando un círculo alrededor del claro. Sus antorchas iluminaban las sombras y sus voces comenzaron a alzarse en oración, un murmullo que creció en fuerza hasta llenar el aire. El hombre de negro dio un paso atrás, como si la luz y las palabras lo repelieran. «¿Crees que puedes detener esto con fe?», preguntó con burla. «Esto ya no es un juego de creencias. Este hombre me pertenece». María ignoró sus palabras y corrió hacia Pedro, colocándole la cruz en las manos. «Toma esto», le dijo. «Es nuestra única esperanza». Pedro, temblando, sostuvo la cruz frente a él. Una fuerza invisible parecía luchar contra su voluntad, pero la presencia de María y las oraciones de los aldeanos le dieron fuerzas. Dio un paso hacia el gallo negro, que ahora lo miraba fijamente, dejando de lado al gallo rojizo. «Vete», gritó Pedro, alzando la cruz hacia el gallo negro. El ave soltó un chillido ensordecedor, retrocediendo. Su cuerpo parecía descomponerse en cenizas que el viento se llevaba. El hombre de negro lo miró por última vez antes de desvanecerse, dejando solo un eco en el aire. «Esto no ha terminado, Pedro. Siempre habrá un precio». El claro quedó en silencio. Pedro cayó de rodillas, agotado, mientras María lo abrazaba con fuerza. Los aldeanos miraban con cautela, temerosos de que algo más pudiera aparecer, pero la oscuridad del bosque comenzó a disiparse, como si el mal que lo había llenado hubiera sido expulsado. Don Felipe se acercó a Pedro, colocándole una mano en el hombro. «Has enfrentado lo que muchos no podrían. Pero recuerda», le dijo con voz grave, «el mal nunca se va del todo». Pedro asintió, sin fuerzas para responder. Sabía que el peligro había pasado, pero también sabía que las palabras del hombre de negro eran ciertas. Siempre habría un precio que pagar. Al amanecer, Pedro y María regresaron al pueblo junto con los aldeanos. El gallo rojizo, aunque herido, los seguía de cerca, como si también hubiera sobrevivido a una batalla personal. El pueblo los recibió con alivio, pero las marcas del gallo negro y el hombre de negro seguirían allí, grabadas en los corazones y en las sombras de San Gabriel. El tercer canto había sido el final de algo, pero también el comienzo de una nueva lucha. San Gabriel despertó con la luz tenue de un amanecer que apenas lograba atravesar las nubes grises. El aire tenía un peso distinto, como si el enfrentamiento en el bosque hubiera dejado algo suspendido sobre el pueblo. Aunque el canto del gallo negro había cesado, su presencia seguía impregnando las calles y los campos. La gente hablaba en susurros, evitando pronunciar su nombre, como si al hacerlo pudieran invocarlo de nuevo. Pedro permaneció en casa la mayor parte del día. María lo cuidaba en silencio, limpiando las heridas de sus manos y sosteniendo su rostro entre las palmas, cuando el cansancio lo vencía. Sin embargo, no se atrevían a hablar de lo sucedido en el bosque. Había una verdad incómoda entre ellos. Aunque el gallo negro había desaparecido, el pacto seguía siendo una sombra que se cernía sobre Pedro. Por la tarde, un murmullo de voces llegó desde la plaza del pueblo. Los aldeanos se habían reunido frente a la iglesia, convocados por don Felipe. Pedro supo que no podía quedarse al margen, y aunque su cuerpo aún temblaba de agotamiento, salió de casa con María caminando a su lado. En la plaza, los ojos de los aldeanos lo siguieron, algunos con gratitud, otros con desconfianza. Había enfrentado al gallo negro, pero muchos sospechaban que era él quien lo había traído en primer lugar. Don Felipe, apoyado en su bastón, alzó la voz para silenciar las conversaciones. «El mal ha sido expulsado, pero no podemos bajar la guardia. Lo que enfrentamos no era solo un gallo ni un hombre, era un poder que busca corrompernos.
Necesitamos protegernos como comunidad y mantenernos unidos, porque la oscuridad siempre encuentra grietas por donde regresar. La multitud asintió, aunque sus miradas no estaban tan firmes como las palabras de don Felipe. La fe del pueblo había sido puesta a prueba, y muchos sentían que las heridas tardarían en sanar. Esa noche, mientras San Gabriel intentaba recuperar algo de normalidad, Pedro tuvo un sueño. Estaba de pie en el claro del bosque, rodeado por una niebla espesa. Frente a él, la figura del hombre de negro emergió de las sombras, con los ojos brillando como siempre. «Has ganado la batalla, Pedro, pero no la guerra», dijo el hombre con una sonrisa que no era del todo humana. «El pacto no se rompe tan fácilmente. Todo lo que tomas del destino tiene un precio, y el tuyo está lejos de estar pagado». Pedro quiso responder, pero su voz no salía. En su lugar, escuchó un eco, el mismo canto profundo del gallo negro, reverberando en su mente. Despertó sobresaltado, con el corazón latiendo con fuerza y el cuerpo cubierto de sudor. María estaba a su lado, sosteniendo su mano. No necesitó explicarle el sueño. Ella sabía que el peligro aún no había terminado. Al amanecer, un nuevo presagio inquietó al pueblo. Una bandada de cuervos apareció sobrevolando los campos. Sus graznidos llenaron el aire y luego se posaron en el campanario de la iglesia, como si estuvieran montando guardia. Don Felipe los observó desde la plaza, su rostro endurecido por la preocupación. «Esto no es normal», murmuró para sí mismo. «El mal no ha desaparecido por completo». Esa tarde comenzaron a ocurrir cosas extrañas en el pueblo. El agua del río se volvió turbia y dejó un sabor metálico en la boca de quienes intentaron beberla. Un par de vacas desaparecieron de un establo, y las pocas que quedaron estaban inquietas, moviéndose de un lado a otro como si algo invisible las acechara. La sensación de que el mal rondaba nuevamente se extendió como un veneno silencioso. Pedro sabía que estas señales estaban ligadas al pacto. Sentía una conexión con los eventos, como si su sangre estuviera en sintonía con la oscuridad que se filtraba en San Gabriel. Decidió visitar a don Felipe para buscar respuestas. El anciano lo recibió en su casa, sentado junto a una mesa cubierta de velas y libros antiguos. «Don Felipe, creo que esto no ha terminado», dijo Pedro, evitando mirar al anciano directamente. «Porque no lo ha hecho», respondió don Felipe, sin rodeos. «Cuando haces un trato con algo tan oscuro, no basta con sobrevivir. Tienes que encontrar una manera de romperlo, o el mal te perseguirá hasta que obtenga lo que quiere». Pedro tragó saliva, sintiendo el peso de esas palabras. «¿Y cómo puedo romperlo?», preguntó, con un hilo de voz. Don Felipe suspiró y tomó uno de los libros de la mesa. Pasó las páginas lentamente, deteniéndose en una ilustración de un gallo negro rodeado de llamas. El gallo era solo un emisario. El verdadero poder está en quien lo envió, en el hombre de negro. Para romper el pacto, debes enfrentarlo directamente. Pero eso no será fácil. Es astuto, Pedro, y hará todo lo posible por retenerte en su red. Pedro asintió, sabiendo que esas palabras eran ciertas. Se levantó de la mesa y agradeció al anciano antes de salir. En su corazón, la decisión estaba tomada. No podía dejar que el mal siguiera atormentando al pueblo. Si había un precio que pagar, lo haría, pero esta vez lo haría con los ojos abiertos. Esa noche, Pedro se preparó para regresar al bosque. María intentó detenerlo, pero esta vez no con miedo, sino con amor. «No tienes que hacerlo solo, Pedro. El pueblo está contigo». Pedro negó con la cabeza. «Esto comenzó conmigo, María. Debo ser yo quien lo termine». Antes de que pudiera responder, María le entregó el rosario y la cruz que el sacerdote le había dado. «Lleva esto. No estarás solo».
Pedro tomó los objetos y los guardó con cuidado. Luego salió al bosque, dejando atrás las luces cálidas de San Gabriel y adentrándose en la oscuridad. El camino estaba más silencioso que nunca, y la luna apenas iluminaba el suelo. Pero Pedro no se detuvo. Sabía que lo esperaban y estaba listo. El precio del pacto lo aguardaba, y Pedro estaba dispuesto a enfrentarlo. El bosque estaba vivo. Pedro lo sentía en cada crujido de las ramas, en cada susurro del viento que se deslizaba entre los árboles como un aliento maligno. La oscuridad era densa, casi palpable, y la luna, que apenas asomaba entre las nubes, parecía rehuir iluminar el camino. La cruz y el rosario que María le había entregado pesaban en sus bolsillos, y aunque Pedro no era un hombre particularmente devoto, ahora se aferraba a ellos como si fueran su última defensa. El claro apareció ante él, igual que las veces anteriores, pero esta vez algo había cambiado. Las sombras parecían moverse con vida propia, y en el centro, sobre la misma roca donde el gallo negro se había posado antes, estaba el hombre de negro. Su figura era más alta, más imponente, y sus ojos brillaban con una intensidad que perforaba la oscuridad. «Pedro, sabía que volverías», dijo el hombre con una voz profunda que resonó en el aire, como un trueno distante. A sus pies, el gallo negro se materializó de las sombras, con las plumas erizadas y los ojos rojos brillando como carbones encendidos. Su presencia llenó el claro con una opresión que hacía difícil respirar. El tercer canto estaba cerca, y Pedro lo sabía. «Estoy aquí para terminar con esto», dijo Pedro tratando de que su voz no temblara. El hombre de negro dejó escapar una risa baja, cargada de burla. «¿Terminar? Oh, Pedro, no entiendes. Esto nunca termina. Pero adelante, lucha si quieres. Es inútil, pero me encanta ver a los mortales intentarlo». El gallo negro se adelantó, su cuerpo más grande y aterrador que nunca. Pedro apretó la cruz en su mano y avanzó hacia el centro del claro, enfrentándose al ave que ahora se erguía como una figura demoníaca. Sentía que su voluntad flaqueaba, pero una imagen de María, de los aldeanos, del pueblo que había puesto su esperanza en él, lo mantuvo firme. Mientras tanto, en el borde del bosque, María y don Felipe lideraban un grupo de aldeanos que habían decidido acompañarlos. Sus antorchas iluminaban el camino, pero los murmullos del viento y los sonidos extraños que venían del claro les erizaban la piel. «Recuerden, debemos formar un círculo cuando lleguemos al claro», instruyó don Felipe. «Nuestras oraciones serán nuestra única arma». María no decía nada, pero su corazón latía con fuerza. No podía permitir que Pedro enfrentara esto solo. De regreso en el claro, Pedro sostuvo la cruz frente a él, intentando mantener a raya al gallo negro que ahora se movía en círculos, acechándolo. El hombre de negro observaba desde las sombras, con una sonrisa que nunca abandonaba su rostro. «Vamos, Pedro, ¿esto es todo lo que tienes?», preguntó, burlón. «Pensé que habías venido a luchar». En un movimiento repentino, el gallo negro se lanzó hacia Pedro, con las garras extendidas. Pedro retrocedió, levantando la cruz justo a tiempo para bloquear el ataque. Un chillido ensordecedor llenó el aire, y el gallo se retiró, tambaleándose, pero no vencido. Fue en ese momento cuando las antorchas de los aldeanos iluminaron el claro. María, don Felipe y los demás llegaron justo cuando el gallo negro se preparaba para un segundo ataque. Formaron un círculo alrededor de Pedro, sus voces alzándose en oración. El hombre de negro los observó con desprecio, pero un destello de irritación cruzó por sus ojos. «La fe. Qué aburrido. Siempre la misma estrategia», murmuró, antes de extender una mano hacia el gallo negro. «Termínalo». El gallo negro avanzó de nuevo,
esta vez con una velocidad y fuerza que parecían imparables. Pedro sintió que sus piernas flaqueaban, pero una mano firme lo sostuvo. Era María. «No estás solo, Pedro», dijo, sus ojos llenos de determinación. Con sus fuerzas renovadas, Pedro alzó la cruz una vez más. Esta vez, no para defenderse, sino para atacar. Clavó la cruz en el suelo con todas sus fuerzas, y un destello de luz blanca llenó el claro. El gallo negro se detuvo en seco, soltando un grito desgarrador mientras su cuerpo comenzaba a desintegrarse en cenizas. El hombre de negro retrocedió, su figura temblando como si la luz lo estuviera destruyendo también. Pero antes de desaparecer por completo, sus ojos se fijaron en Pedro. «Esto no ha terminado, Pedro. Siempre hay un precio», dijo, antes de desvanecerse en la penumbra. El claro quedó en silencio. Las sombras que lo habían llenado desaparecieron, y el aire se volvió más liviano. Los aldeanos se miraron entre sí, incrédulos de que lo habían logrado. Pedro cayó de rodillas, exhausto, mientras María lo abrazaba con fuerza. Don Felipe se acercó colocándole una mano en el hombro. «Lo has logrado, muchacho. Pero recuerda, el mal nunca se va del todo». Pedro asintió, demasiado cansado para responder. Sabía que don Felipe tenía razón. Había vencido al gallo negro y al hombre de negro, pero el pacto que había hecho seguía dejando una sombra en su alma. Amaneció en San Gabriel, y el pueblo despertó con una calma que no había sentido en semanas. Los cuervos habían desaparecido, y el agua del río volvía a fluir cristalina. Sin embargo, las marcas del gallo negro permanecían en los árboles del bosque, como recordatorio de lo que habían enfrentado. Pedro sabía que su vida no volvería a ser la misma. Había sobrevivido, pero no era el hombre que había sido antes. Su ambición, su arrogancia, habían dejado cicatrices que tardarían en sanar. Aún así, estaba decidido a reconstruir lo que había roto, empezando por su hogar y su comunidad. Una noche, meses después, Pedro miró hacia las montañas desde su casa. El viento soplaba suave, pero en la distancia le pareció escuchar un eco lejano. No era un canto, ni una voz. Era algo más, algo que le recordaba que el mal nunca desaparece del todo. Y así, en San Gabriel, la leyenda del gallo negro se convirtió en un cuento que se susurraba en las noches, una advertencia para quienes intentaran tomar atajos en su destino. Pedro, mientras tanto, vivió con el peso de su decisión, sabiendo que el último canto siempre podría regresar.